Hola, muy buenas noches para todos. Qué bueno volvernos a ver. Qué bueno que sigamos conversando. Esta semana yo creo que estoy a punto de saturarlos porque hemos estado haciendo varias cosas importantes. De entrada, quiero anunciarle a las personas que ayer no pudieron estar en la meditación que hicimos por el equilibrio y la paz de nuestro país. Pues les quiero anunciar que esta noche, gracias a Stephanie Obando, ya tendremos el link probablemente y obviamente se los estaré pasando a ustedes para que lo compartamos. Sé que mucha gente se quedó por fuera. Infortunadamente, el chat se suponía que estaba abierto para una infinidad de personas, pero se bloqueó a los 100 integrantes, así que bueno, me excusan, pero como les digo, les va a llegar toda la información y ese es el propósito, que podamos compartirla, porque igual es vigente e igual nos va a servir e igual nos va a estar, sin duda que ayudando en este proceso, ¿sí? Un saludo muy especial para Carmen Álvarez, para Caro Mupe, para Beudy y Ángel que se unieron aquí también, Luisa María, Sandra Londoño, ¿cómo estás, Sandra Londoño? Daniel Trujillo Alvin, Luzma Carvajal, Miriam Susana, Meles, Amparo Echeverry, Juliana Berrío, María Eugenia López, Juli, Marta Restrepo, Andrea Alejandra, Margarita, Rosa Cecilia, Mile, Estrella, Malu Murillo, María C, Rosa Cecilia, Marta Elena, Pilar Pinto, Pili Rodka, Margara. Bueno, un saludo muy especial a todos ustedes. Alejo por allá en Estados Unidos, qué bueno que estés por aquí con nosotros también. A ver, yo veo esto, yo no sé qué le pasó, pero se me enredó por aquí esto. No sé por qué se bloquea esto aquí en este momento, no tengo ni idea. Y vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, ahora sí, ya vamos aquí. Por ponerme a hundir todos los botoncitos de los saludos. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el dolor hoy. Y dijimos el dolor, otra mirada, para que entendamos que el dolor también puede ser una herramienta muy interesante si nosotros sabemos comprenderla y si sabemos entender e interpretar el dolor de manera adecuada. No siempre el dolor es un signo de sufrimiento, de angustia, de ansiedad. Muchas veces es una oportunidad muy importante para hacer un nuevo aprendizaje, pero sin duda lo que sí es un signo muy claro de que algo no anda bien. Y si algo no anda bien, entonces tenemos que tratar de buscarle solución a aquello que no pareciera estar caminando de manera adecuada. Pudiéramos decir algo así como que el dolor es hijo del temor. Muchas veces cuando hay miedos acumulados, cuando tenemos muchos temores que en el subconsciente se han quedado, se pueden traducir no solamente como dolores físicos, sino también como dolores del alma, como lo vamos a ver posteriormente, y esto nos puede afectar significativamente. El dolor es una experiencia sensitiva y yo diría emocional muy desagradable, suele ser muy desagradable, y por supuesto esto puede llevar a que nos alteremos también y a que a lo mejor empecemos a alterar también lo que llamamos las tres esferas, es decir, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Cuando se afectan estas esferas, entonces la manifestación del dolor puede ser, por supuesto, acorde a esos diferentes planos y generar respuestas inadecuadas que pueden hacer que se alteren los patrones frecuenciales adecuados en nuestro cuerpo. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, somos información, somos frecuencias, somos movimiento, y ese movimiento está generando movimientos internos que llevan a que vibremos a unas determinadas frecuencias en condiciones normales y naturales. Pero cuando son alteradas esas frecuencias pueden llevar a que se manifieste como tal la expresión del dolor. A ver, tenemos que decir que es que el dolor está en muchos planos. Miren, les voy a contar una historia muy especial. A mí
insisto, me encantan las historias, todas son con la autorización de los pacientes porque ellos mismos ven la utilidad de que sus historias sean narradas y que otros se enteren de que esto que les está pasando a ellos les puede estar pasando perfectamente a cualquiera de ustedes. Y por supuesto, si ha de ayudarnos, pues bienvenida esa experiencia. Este es el caso de un muchacho que consultó cuando tenía 22 años, un muchacho universitario, completamente normal desde el punto de vista de la entrevista, es decir, aparentemente todo funcionaba a la perfección en él. Se le notaba un poquitico avergonzado al momento de hacer la consulta. Y entonces él dice, hombre, doctor, yo vengo porque me ha estado doliendo un poquito este hombro, y después se quejaba el estómago, pero uno intuía que había una queja mayor detrás de todo eso, hasta que por fin él dice, bueno, doctor, y hay otra cosa, pero es que, yo no sé cómo contarle esto, doctor, a mí me da vergüenza. Mire, yo tengo 22 años, pero yo no puedo ir a un paseo en la facultad porque me muero del miedo de que si nos quedamos durmiendo en alguna parte, apaguen la luz. Y le tenía pavor a dormirse con la luz apagada, pero eran 22 años ya. O sea, si esto ocurre en un niño, uno lo ve perfectamente normal porque él interpreta muchas de sus vivencias como a lo mejor amenazantes, y si sea en la primera infancia, al apagar el foco puede ver una sombra que confunda con un monstruo, con cualquiera de esas cosas, pero obviamente ya un muchacho de 22 años le dice a uno, algo no anda bien, algo está pasando acá. Empezamos a tratarlo, tal vez pensando en un síndrome de ansiedad generalizada, pero en realidad en las 2 primeras citas no hubo buena respuesta, así que yo lo cité una tercera vez, y esta vez fue con su mamá. Cuando la mamá asiste a la consulta con él, yo le pido que tome a su hijo, es decir, que entre en contacto con su mano, con su hijo, y con la otra yo voy tomando el pulso y le pregunto a ella por cómo fue su embarazo. Pues la sorpresa es que ella me dice, doctor, yo cometí la brutalidad más grande que había cometido en mi vida. Estaba yo con creo que 5 o 6 meses de embarazo, y resulta que me dio por meterme al túnel del terror. Ella estaba en Orlando en esa época, y entonces le dio por meterse al túnel del terror. Y obviamente ella dice, yo me empaniqué, doctor, empecé a pensar, algo le va a pasar a mi muchachito aquí en el vientre, algo va a ocurrir, y quién creyera, pero todos estos sucesos van quedando registrados en el subconsciente de ese niño que está en el vientre, y por supuesto él a sus 22 años no entiende por qué tiene ese temor. Lo que hacemos es algo muy sencillo que se conoce como un circuito cooperativo. Mientras la mamá está en contacto con su hijo, yo tomo el pulso de la mamá, miro qué frecuencias se disparan con el láser a nivel del sistema nervioso central, es decir, a nivel del cerebro, y yo miro qué frecuencia me aparece en el láser para ver dónde se dispara, en qué foco de su cerebro quedó registrada esa información, y luego busco la misma frecuencia que encontré en la mamá en el cerebro de este muchacho. Obviamente, cuando encuentro esa frecuencia en el cerebro de ese muchacho, hay técnicas que nos permiten, digamos que armonizar esas frecuencias que en un momento determinado dieron origen a situaciones amenazantes. Borramos esa frecuencia. Eso no borra el recuerdo, pero sí borra gran parte de la carga emocional de lo que él está viviendo en ese momento. Y la sorpresa es que 2 meses después él me dice, doctor, yo no sé qué pasó, fue algo mágico, así lo describe a él, fue algo mágico porque después de eso yo puedo perfectamente dormir con la luz apagada, ya no siento temor. Hasta ahí, hasta los 22 años, aún en su propia casa, él dormía con las luces prendidas porque el temor lo abordaba. Entonces fíjense cómo muchas veces estas también son manifestaciones del dolor en otro plano, en este caso en el plano mental y posiblemente en el plano emocional, que llevan a que se alteren las resonancias a nivel cerebral y se corticalicen informaciones. Cuando yo hablo de corticalizar informaciones, es lo siguiente. El cerebro, digamos que en su fase evolutiva más reciente, ha venido desarrollando lo que se llama la corteza cerebral, que es precisamente lo que nos diferencia a nosotros como seres humanos de los otros reinos de la naturaleza, es decir, lo que nos permite pensar, analizar, generar ideas e imágenes muy especiales.
Pero entonces muchas de estas imágenes que estamos viendo o que fabricamos en el subconsciente se corticalizan y quedan grabadas allí. Es por esto que se explica cómo alguien a quien le amputaron una pierna le puede seguir doliendo el dedo gordo de esa pierna amputada porque tiene una representación a nivel cerebral. O sea, no solamente había una representación periférica, sino que también hay una representación a nivel del sistema nervioso central, es decir, a nivel del cerebro, que por eso tenemos que entrar a desbloquear. Ocurre mucho este tipo de cosas, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas de herpes zóster, la famosa culebrilla, y sobre todo esas culebrillas que por tradición dijeron, si le da la vuelta a la culebra y se toca la cabeza con la cola de la culebra, entonces se va a morir y todas estas cosas, la gente se llena de mucho temor y entonces empiezan a generar este tipo de alteraciones y se corticalizan esas informaciones. Muchas veces pasa la afección periférica, es decir, desaparecieron las erupciones, se sanó la piel y a veces pasan meses o inclusive años y el paciente sigue teniendo esa neuralgia posherpética o neuritis posherpética que hace que el dolor sea realmente incoercible y a veces muy severo. Y cuando uno quita la información del dolor, ya no en la periferia, sino también en el nivel central, muchos de estos pacientes se mejoran de una manera que uno diría dramática. Entonces hay circuitos integrados a nivel cerebral que van reproduciendo todas esas informaciones que quedaron allí grabadas y que muchas veces reverberan. Pero como si fuera poco, muchas veces el dolor no se manifiesta en el sitio específico, sino que a través de conducciones nerviosas se transporta a otras zonas del cuerpo. Es lo que en medicina llamamos las metámeras. Esas metámeras lo que están haciendo es precisamente irradiando ese dolor a zonas que no parecerían ser las normales porque están muy distantes aparentemente del sitio original del dolor, pero resulta que esas metámeras van creando allá, a nivel de las zonas más distantes, una información. Para que nos quede claro esto, muchos pacientes con problemas de apendicitis realmente en un principio no muestran su dolor a nivel del punto del apéndice, sino que, por ejemplo, refieren el dolor a la zona del omóplato del lado derecho, en la parte posterior, y eso hace que a través de esas metámeras viaje la sensación del dolor, entonces se quejan es de un dolor posterior que nada tendría que ver con un apéndice, y resulta que muchas veces estos pacientes no son bien interpretados y terminan fácilmente perforando su apéndice porque no había signos claros. Entonces, en esas metámeras está la posibilidad de que se traslade el dolor a otros sitios y, por supuesto, esto va a llevar a alteraciones muy significativas. Si eso ocurre, también ocurre con las metámeras emocionales y con las metámeras mentales. O sea, no solamente es un aspecto físico el que puede doler a nivel central, sino que también puede doler un aspecto emocional. Ese dolor tan profundo, desgarrador, como muchas veces se describe cuando tu pareja te dejó, ese dolor tan desgarrador que al principio se refiere a un vacío en la boca del estómago y todas esas cosas, ese dolor se traslada también a circuitos neuronales, a esas cosas que van más allá de las metámeras, y muchas veces resulta que cuando pasó el tiempo y de repente llegó alguien que podría ser el candidato a reemplazar, entre comillas, a esa persona que se fue, pues resulta que se encuentra con un bloqueo mucho más importante y dice, es que yo no sé qué me pasa, pero yo ya no quiero tener más relaciones con nadie, yo ya no quiero ni siquiera pensar en otro amor porque es que yo no quiero que me hieran de nuevo, y resulta que ese dolor emocional que ha registrado lo que le impide llevar una vida normal. Así que también pudiéramos decir, hay dolores del alma, hay traumas emocionales que se traducen en dolor y que por supuesto hay que tratar de mirar de otra manera. Pero nosotros en Sintergética también tenemos una herramienta muy interesante, es algo que nosotros conocemos como los AMRAM, que son unas especies de filtros que nos permitan amplificar la señal del dolor. Me explico. ¿Para qué nos sirve esto? Alguna vez llega una paciente que era remitida por su esposo, ellos vivían en Miami en esa época, creo que era en Miami, y resulta que esta persona que fue remitida por su esposo lleva una historia de más de un año de dolor neurítico
que es interpretado como una neuralgia del trigémino. El trigémino es un nervio que sale acá, en esta zona donde cuando abrimos la boca se marca esa apertura en la articulación temporomandibular. Entonces resulta que muchos de estos pacientes irritan ese nervio, y ese nervio tiene 3 ramas, una mandibular inferior o maxilar inferior, otra mandibular superior o maxilar superior y otra a nivel frontal. Esas ramas del trigémino, entre otras cosas, se afectan si hay conflictos con el pasado, si hay conflictos con el presente o si hay conflictos con el futuro. Pero independientemente de esto, esta mujer ya había sido toreada con muchas cosas, intentando controlar su dolor, le habían hecho hasta bloqueos y lo último que le habían propuesto era hacer una especie de ablación del nervio. Traducidos en cristiano significa, digamos que meten como una especie de baloncito, lo inflan y comprimen a tal punto el dolor que simplemente lo atrofian, pero con el agravante de que puede quedar no solamente la sensación del dolor sin transmitirse, sino que ese dolor puede, esa intervención puede llevar a que se genere una parálisis facial. Ante este cuadro, esta mujer decide viajar por sugerencia de su esposo, empezamos a mirarla, tomamos la información con ese aparatico que les llamo es un filtro, y ese filtro entonces nos registra una información que vamos tomando a través del pulso, y ya una vez grabada esa información en ese filtro, esto suena como a ciencia ficción, pero eso es la biocibernética, que es simplemente entender que somos información. Pues bien, se traslada esa información del dolor al filtro, y con ese filtro ya buscamos a través de la línea media del cuerpo donde el pulso vuelve a activarse. Es lo que nosotros llamamos un VAS positivo. Bueno, no los voy a enredar con esto, son signos que nosotros encontramos a través de la cinta energética, y para sorpresa mía, yo me encuentro que ella tiene una interferencia muy grande, es decir, que esa información del dolor resuena, vibra a través del pulso en la zona donde queda precisamente el punto del apéndice, donde también está localizada una cosa que se llama el apéndice secal. Pues bien, la válvula ileocecal. Y resulta que lo que hacemos con esta mujer es que nos dimos cuenta de que en realidad el dolor no se estaba originando donde se estaba expresando, sino que el origen del dolor estaba en la válvula ileocecal. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Esto tan lejos, donde queda el punto del apéndice, ¿qué va a tener que ver esto? Pues bien, resulta que ahí arranca un meridiano que se llama el meridiano del intestino grueso en la concepción de la medicina tradicional china, y esa información es traducida o va avanzando desde esta zona, pasa por esta parte, asciende, da la vuelta en esta zona y va a terminar en el alerón contrario de la nariz. Entonces fíjense que cualquier cosa que obstruya el meridiano puede obstruir esas zonas que pueden estar tocando el trayecto del meridiano. Lo que hacemos es un drenaje de esa válvula con un masaje específico que no viene al cuento pues diferenciar en este momento, pero la sorpresa es que cuando hacemos ese dolor en la misma consulta, desaparece el dolor, y hasta el día de hoy, de esto ya hace muchísimos años, yo diría que por lo menos unos 12, 15 años, y la historia del dolor, por supuesto, ya es eso, historia por fortuna. Entonces, el dolor puede ser en un momento determinado un gran liberador de energía, y por eso es tan importante interpretarlo de manera adecuada, porque puede ocurrir lo que se conoce como el secuestro amigdalar. Y es que el dolor no solamente genera un dolor físico, sino que puede quedar almacenado en la amígdala, pero la amígdala cerebral, no estas amígdalas, las amígdalas palatinas, sino la amígdala cerebral, donde se registra gran parte de lo emocional y de la memoria emocional que nosotros estamos viviendo. Entonces, ese secuestro amigdalar puede llevar a que precisamente a raíz de esto quede esa información allí localizada, no se pueda solucionar o diluir o disolver. Ayer decíamos, lo que no se disuelve no se resuelve, y por eso tenemos que ir a esos puntos, explorar esos puntos, y muchas veces encontramos en esa amígdala y en ese hipocampo el registro de una información dolorosa que por eso persiste y por eso altera por completo esos circuitos del dolor. Así que tenemos que ver el dolor como también un circuito de salida a través del organismo que puede llevar a que se desarrollen verdaderos eslabones que no permiten que vayamos avanzando en ese aspecto, y entonces hay que abordar el dolor, pero abordar el dolor es abordar
la historia misma de la raza humana, del ser humano, porque muchos de estos dolores ni siquiera son propios, muchos de estos dolores son heredados, muchos de estos dolores son los dolores que vivieron nuestros ancestros y que de alguna manera nosotros también estamos llamados a romper esos eslabones para que finalmente sea sanada esa historia del dolor familiar. Nos estamos moviendo continuamente entre el placer y el dolor, que son básicamente esas dos sensaciones que nosotros experimentamos. Pero hay muchas otras manifestaciones del dolor. Por ejemplo, el prurito, la rasquiña, puede ser una expresión un poco menor del dolor físico tal como lo concebimos nosotros. Así que muchos pacientes, en lugar de expresar un dolor intenso, porque pueden tener un umbral del dolor alto, pueden expresar, por ejemplo, esa sensación de rasquiña, de prurito, o inclusive de cuadros urticariformes, es decir, de cuadros alérgicos que pueden alterarse. Entonces tenemos que pensar en el dolor de otra manera distinta que nos permite entender, a ver, ¿el dolor es simplemente un sufrimiento o es también un aprendizaje maravilloso? Muchas veces, cuando se revela el significado del dolor, entonces volvemos a recuperar el control, y a través de la recuperación de ese control no solamente estamos evitando el dolor, sino precisamente moviéndonos y dando luz a este tipo de aspectos que pueden llevarnos a volver a aclarar el sentido del dolor, sanar los procesos y, por supuesto, darle coherencia a todos esos sucesos que estamos tratando de sanar. Entonces es volverle a dar el sentido a esas manifestaciones que están buscando cómo drenarse a través del día a día y que tienen, insisto, un simbolismo muy especial. Es lo mismo que ocurre en la relación humana, que es verdaderamente terapéutica o puede generar también bloqueos muy significativos. Por eso es muy importante que sanemos las relaciones que están ahí medio embolatadas, que sanemos esas dificultades que tenemos con otras personas, que nos movamos hacia posiblemente no solamente sanarnos nosotros, sino sanar esa urdimbre, ese tejido de la raza humana, como también lo mencionábamos ayer. Por cierto, para quienes hayan llegado apenas últimamente al live, les cuento que la meditación de ayer por fortuna quedó grabada. Hoy Stephanie Obando nos va a colaborar con la edición de y les estaré pasando probablemente esta misma noche el link para que puedan acceder a esas tantas personas que se quedaron lastimosamente sin asistir ayer en vivo porque el Zoom no permitió entrar más gente, pero bueno, ya les va a llegar a todos para que lo compartan con todos ellos también, ¿sí? Con todos sus contactos y la gente a la que le habían avisado. Me han hecho muchísimos reclamos hoy, pero parece que fue un problema de la plataforma propiamente, ni siquiera del registro que teníamos, sino de la plataforma como tal. Bueno, entonces tenemos que decir, a ver, si hablamos del dolor, tenemos que sanar el dolor, y sanar es integrar. Sanar es volvernos a conectar, sanar es volver a entender que todo en nuestro cuerpo está completamente interconectado, pero también no solamente en el plano físico, sino en ese plano emocional y mental. Somos sensibles, por ejemplo, al color, al sonido, a los pensamientos. Y si somos sensibles a ello, puede ser que entonces también seamos sensibles a que un buen consejo pueda sanar un dolor, a que un sonido, que no es otra cosa que un patrón frecuencial, pueda entrar en resonancia con la vibración del dolor y pueda anular el dolor, o que un color determinado pueda sanar. Por ejemplo, en el caso que les ponía ahorita de los pacientes con neuralgias o neuritis posherpéticas, o sea, aquellos a los que les dio la culebrilla famosa, el uso del papel celofán azul es una maravilla. Ustedes no se imaginan, yo gozo parejo recetando papel celofán. Muchos se sonríen con esto, pero es que en realidad no es el papel celofán, es la frecuencia que está emitiendo ese color reflejado a través del papel celofán. Y cuando esa frecuencia del azul, fíjense que el azul en las llaves del agua normalmente representa el frío, es decir, enfría el fuego, y eso es el herpes finalmente, la culebrilla. Cuando de hecho da ese herpes en la boca, la gente lo llama fuego. Entonces, ¿cómo se apaga el fuego? Con algo que refresque, y esa frecuencia del azul precisamente lleva a que podamos refrescar esa sensación del dolor. Es muy importante entonces que entendamos que el alma se conecta
con el instrumento, con su cuerpo, a través de muchas de estas señales, y por eso es tan fundamental que empecemos a volver a recuperar nuestra propia nota, porque el dolor no es otra cosa que una disonancia, es un sonido desagradable que está buscando ser drenado, y por eso el alma es considerada como la eterna aprendiz. Entonces, si desde el alma nosotros estamos entendiendo que el dolor puede ser una oportunidad para aprender, pues muy bienvenida esa información, porque el alma resuena con cada uno de nuestros centros de energía a través de lo que mencionábamos ayer también, de los átomos permanentes físico, emocional y mental, que son como despensas universales que existen en esos planos y que se conectan con los diferentes centros de energía o chakras o glándulas, si les queremos decir en Occidente de esta manera, y nos permiten entonces entrar en una frecuencia específica que haga que esa materia, que también puede ser espiritual, entre a vibrar en patrones diferentes. El dolor es una alteración de la frecuencia natural que deberíamos estar emitiendo, y por lo tanto hay que volver a controlar ese patrón frecuencial. Todo lo que existe no es otra cosa que un campo unificado de conciencia, y ese campo unificado de conciencia nos invita a nosotros a traducir muchísimas cosas. Juliana Berrío, me encanta tu comentario. Mil gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros. No, es que miren, cuando yo comparto esto es porque sueño con que este canal se convierta en una posibilidad de que muchos de ustedes realmente reciban una información, la compartan, y por qué no, gente que nunca a lo mejor nos va a conocer en esta vida, pues pueda beneficiarse de estas cosas, y entonces empecemos a entrar en ese Agni Yoga, que es el yoga del corazón, que es el fuego, que es la alquimia de nuestro corazón. Cuando comprendemos lo que nos está ocurriendo, esto disipa el dolor. Ojo, la comprensión es disipadora del dolor. Por eso el amor libera, por eso el amor rompe eslabones. Por eso el amor nos invita a vibrar en patrones completamente distintos, y por eso el amor hace que desde el corazoncito volvamos a entrar en ritmos, en pausas, en relajación, en la secreción de endorfinas, en todos esos corazones que ustedes mandan siempre, y que esa sensación del dolor precisamente encuentre que es el momento de liberarnos también del lastre de la culpa. Y la culpa frecuentemente está en relación con el pasado, por eso es muy importante que nos libremos del pasado. Esto a mí me encanta ver todos esos corazones de colores, y por eso el agradecimiento para ustedes. Vivir, ojo a esto, el instante es enfocarnos en el alma. Por eso hablemos con el dolor. Agradezcámosle, aunque suene paradójico, al dolor, porque si de ese dolor resulta un aprendizaje, pues vamos a entrar en el estado de gracia y ya no tendremos que quejarnos más, porque ahí está la gran transmutación. En ese amor del que me están hablando en este momento está la posibilidad de que vibremos en planos superiores, y que ese amor disipe aquellas cosas tan complejas que se han traducido como esa sensación desagradable. Por eso cuando alguien desarrolla actividades desde el amor, como el altruismo, como la voluntad, como la solidaridad, eso mismo puede ser sanador del dolor. Conozco una paciente muy especial que trabaja en un voluntariado, y que encontró precisamente a través de ese voluntariado, es decir, de la actividad de servicio, la posibilidad de mitigar su propio dolor físico por una patología muy compleja que le llevaba a que hiciera un bloqueo a nivel lumbar, y por eso entonces nos sanamos cuando estamos aprendiendo, pero también cuando estamos sirviendo. El dolor y la sombra casi que son uno solo. Por eso es muy importante volver a generar luz en nuestro interior, y por eso es muy importante que a través de esa experiencia del dolor cada uno de nosotros realmente vea en esa experiencia la posibilidad de avanzar y de crecer. Vamos a terminar ya con la meditación. Nos llevamos las manos al corazón, respiramos lenta y profundamente y asimilamos todo lo que hemos aprendido en esta charla. A mí me fascinó cómo salió hoy la charla, porque realmente fluyó de una manera deliciosa, y eso significa estamos conectados, estamos sintonizados, estamos vibrando en la misma frecuencia, porque créanme, yo lo único que hago es dictar lo que ustedes desde allá, desde sus sitios donde están, me van dictando, y yo interpreto esa información y la comparto con ustedes. Respiramos profunda y lentamente.
Y a través de ese ejercicio respiratorio vamos conectándonos con esas frecuencias cada vez más altas, esas frecuencias que nos permiten fluir en un estado de conciencia mucho más arriba, mucho más superior. En esas elevadas frecuencias está la posibilidad de ir desarrollando ese contacto con el alma y con el espíritu, para que a su vez volvamos un poco a la fuente, al origen, de donde no debimos separarnos en ningún momento y al que debemos volver, porque de alguna manera esta es la oportunidad que tenemos para volver a conectarnos con la esencia misma de lo que somos. Respiramos entonces lenta y profundamente, mientras vamos llevando un pensamiento semilla que va a ser la palabra transmutación. Transmutación para dar origen a que ese dolor que estamos sintiendo en cualquiera de nuestros planos, físico, emocional o mental, sea transmutado, es decir, sea elevado a la categoría de la conciencia, a la categoría del aprendizaje, a la categoría de la lección aprendida. Respiramos lenta y profundamente, mientras visualizamos cómo se transmutan, cómo se elevan esas frecuencias para dejar las frecuencias bajas que generalmente se relacionan con el dolor en todos los planos, y al elevar las frecuencias volvamos a encontrar nuestro estado más armónico que nos permita soltar, sentir y sonreír. Esas tres S's son muy importantes: soltar, sentir, sonreír. Visualizamos también la sanación del dolor de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro planeta, de la raza humana, del planeta mismo como tal, por todas las circunstancias que estamos viviendo, que parecen caóticas, pero que son el preámbulo a la emergencia de un nuevo orden, un orden en el que todos finalmente comprendamos que somos uno, y un orden en el que finalmente todos sincronicemos nuestro avance en un propósito mayor, en el propósito del alma colectiva, pasando ya o trascendiendo el alma individual para conectarnos como esa alma grupal que espera que vibremos en patrones frecuenciales superiores y abandonemos el dolor. No vinimos a sufrir. El sufrimiento es una elección y por lo tanto contactar con esa armonía también es una elección. Visualizamos cómo se transmutan todas esas emociones tóxicas también, que han quedado por cualquier circunstancia que nos originó ese dolor profundo en el rango de nuestras emociones. Y visualizamos también cómo se transmutan los pensamientos para poder avanzar y no quedarnos en las bajas frecuencias, sino ser generadores de ideas, volver a contactar con la innovación y la creatividad para ser co-creadores de este universo que nos invita a seguir compartiendo. Respiramos lenta y profundamente, mientras nos llenamos de esa sensación de bienestar y transmutación interiores. Y poco a poco vamos tomando conciencia de nosotros, vamos conectándonos a este momento, a este instante, y aquí estamos pues entonces para poder compartir con ustedes. Mil gracias por compartir tan espectacular espacio de aprendizaje, doctor. Bendiciones y abracitos siempre, nos dice Piedad Vélez.
el abrazo es para ti también. Cata Trujillo, otro abrazo para ti. A Miriam Susana, Jacqueline Sáenz, el amor es el poder más maravilloso, sin duda que lo es. Doctor, ¿qué color para el dolor en los pies, tobillos? Gracias. Pues es que dependería mucho del origen del dolor. Cuando se trata en general de un dolor de tipo inflamatorio, el rojo es un excelente antiinflamatorio. Pero, por ejemplo, cuando se trata de un dolor de tipo neurítico, que es más bien un dolor de tipo nervioso, es decir, que viaja a través de las terminaciones nerviosas, el azul puede sedar. Eso pues a grandísimos rasgos. Ya saben que por ahí vimos un live en el que hablamos del color y de la importancia que tiene el color como herramienta terapéutica, así que muy bueno que podamos compartirlo y que lo revisen por ahí. A ver yo, ¿qué más hay por aquí? Un saludo muy especial a Nancy Ramírez, gracias. Marta 018 nos dice, doctor, bueno, ya esto lo habíamos visto. Bueno, el abrazo enorme para todos ustedes, de verdad que me pongo muy contento. Les insisto una vez más, por favor, compartan estos videos porque la idea es que le pueda llegar a muchísima gente. Hoy, probablemente en la noche, les voy a estar pasando el link de la meditación que hicimos ayer por nuestra ciudad, por nuestro país, y ojalá de verdad nos comprometamos a compartirla muchísimo, y por lo tanto no les voy a pasar todavía el link de esta charla hasta el sábado para no saturarlos mucho, pues porque ya me da desvergüenza con ustedes. Un abrazo gigante para todos, nos estaremos viendo. Ojo, el lunes es festivo, ya habíamos dicho, los lunes festivos vamos a darnos el descansito, así que nos vemos dentro de 8 días, el próximo jueves, 6:30 de la tarde. Recuerden pues compartir. Chao, chao, feliz noche.